Yo creo que podríamos como empezar, amorosa, ¿te parece? Sí, Toyi, acá estamos. No sé si quiere iniciar el saludito y luego darle Sí, a ver la palabra. listo, listo. Bueno, entonces nada, buenas tardes a todas y a todos los que estamos acá para nuestra siguiente sesión de seminario. Es ya la tercera sesión de este eje 1, nos falta una más. Para cerrar el primer eje, el primer bloque temático en el que estamos tratando de comprender de manera gruesa como los principales aportes o planteamientos de Gerken, como a mi juicio el principal representante de esta corriente de pensamiento, ¿no? Entonces, nada, yo quiero darle la palabra un momentito a Bernardo, que quiere presentarnos a alguien que está acá y que va a participar de nuestro seminario. Perfecto. Y después ya le damos la palabra a Joa, nuestra coordinadora y directora de este seminario. ¿Ve? Ahorita, gracias. Gracias a todos, que otra vez el gusto de verlas y verlos. Y bueno, sí, primero agradecer otra vez la oportunidad, y ya les había contado que, bueno, yo doy clases en una universidad en Guayaquil, Ecuador, y de primera infancia, y bueno, tuve el gusto entre varias de mis exalumnas de seguir el trabajo que hacen posteriormente de que ya terminamos los cursos, y me llamó poderosamente la atención el trabajo que hace desde una población pequeña que se llama Machalilla en Ecuador, una exalumna que se llama Valeria Sáenz. Y Valeria, ya hace rato que los tuve como alumna, ya ahorita le voy a decir que ella rapidísimamente nos cuente un poquito, pero Casa Búho es una iniciativa desde la comunidad, con los niños y las niñas y sus familias en un contexto de alta vulnerabilidad. Y cuando comenzamos la iniciativa para rescatar y hacer posible el sueño de Cami, yo siempre le dije, esto tiene que estar en México, tiene que estar en otras, y los países de nuestra región están padeciendo las mismas problemáticas que sufren los niños, pero los programas que hay no responden a las necesidades de los niños, porque no se construyen con los niños. Y lo que ha hecho Valeria ha sido eso justamente. Entonces, creo yo, le decía yo a Vale,
le digo, tienes que conocer lo que se está haciendo a Cami, todo lo que ha producido, y me encantaría que pudiera ser partícipe del seminario. Yo sé que ella es una mujer súper comprometida, pero también súper ocupada, porque yo le decía, tú eres la directora de la orquesta, pero además toca todos los instrumentos, entonces está muy ocupada, pero se ha comprometido que le mandé las ligas y ella hizo ya las lecturas, vio los videos, se empapó y dijo, ya, voy a conseguir quien me cubra y quiero estar en el seminario y sí quiero llevar convidarte para La Paz a Machalilla. Y bueno, le dejo a Valeria la voz y le doy gracias a todos, a Héctor Fabio y a todos por recibirla. Vale. Muy buenas tardes con todos, con todas. Bernardo, muchas gracias por esa participación, por esa presentación. Realmente aprecio mucho la sensibilidad que ha demostrado Bernardo al ver el trabajo que se realiza en Casa Búho. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Sé que son personas que trabajan muchísimo con la infancia, con la investigación, que tienen mucho interés en todos estos temas, y para mí va a ser una oportunidad increíble de poder entender lo que estoy haciendo en Casa Búho. Es decir, yo no vengo de un background de academia, de investigación, pero sí vengo del territorio, y solo estos días que he estado hojeando los textos, leyendo, averiguando, viendo los videos, pues realmente estoy empezando a entender y a calzar muchas cosas de lo que hago diariamente. Y Casa Búho es un espacio comunitario, ¿no? Aquí en la costa de Ecuador, aquí trabajamos con niños, con jóvenes, con bebés, con personas de la tercera edad, con las familias, y tenemos una biblioteca especializada en literatura infantil, pero Casa Búho es más que una biblioteca, porque es un lugar donde la lectura se vuelve encuentro, donde es un espacio seguro, donde los niños pues pueden imaginar leer, ser escuchados, valorados, y pues también pueden ir construyendo lo que quieren ser o lo que son. Entonces, estoy muy emocionada por esta oportunidad. No les robo más tiempo. Solo quiero decir que a través de ustedes voy a conocer más a Cami. Ya lo poco que he leído de ella realmente me ha llegado al corazón, y para mí sería increíble poder replicar lo que he hecho junto a muchos de ustedes acá en Ecuador. Así que muchas gracias por acogerme, por recibirme, y bueno, a disfrutar este seminario. Muy bien, Valeria, muy bienvenida a este espacio, muy chévere, entonces, para que te puedas aquí como integrar a este equipo y juntos seguir construyendo. Muchas gracias por estar acá. Bueno, vamos entonces a darle la palabra a Joa para que podamos como empezar con nuestro seminario el día de hoy. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Valeria, bienvenida con Casa Búho. Qué bueno que estés por acá. Qué lindo que esa juntanza, esa organización de territorio pueda estar aquí con nosotras, con nosotros. Seguramente mucho por aprender de sus procesos y prácticas. Y bueno, que seguramente Cami anda muy contenta de que te hayas vinculado a este escenario para compartirnos todo eso tan bonito que seguramente están haciendo, y que con esto que pretendemos hacer desde el programa CAMI, podemos ayudar a fortalecer entre todos y todas. Bueno, compañeritos, me gustaría preguntarles si lograron explorar, llamémoslo así, el video, la lectura del libro adicional que les compartimos, si algunos lo pudieron explorar el material, cómo lo vieron, que sería bueno como antes de adentrarnos como en la presentación para el día de hoy, conversar un poco más desde lo que les haya generado el material, el que hayan alcanzado a revisar. No sé si conversamos un poco de eso.
Sí, hago A mí un me parece comentario. Bueno, chévere. buenas tardes. Dale, Ospi, dale, Me alegra dale. mucho encontrarnos aquí. Bienvenida, Valeria. Y bueno, mis compañeras y Bernardo en este proceso. Eh, yo tuve la oportunidad de darle una leída a esos 3 primeros capítulos en los que Gergen está planteando lo que el yo, digamos, en los distintos momentos históricos, en diferentes momentos históricos, tomando acercamientos al arte, a la filosofía, al mundo también, digamos, en el que nos movemos desde distintos lados y en el que acontece la vida. Digamos, por un lado, también el acercamiento que hace al yo moderno, pero también al yo eh, del romanticismo y de otros, digamos, acercamientos importantes. Y por otro lado, o sea, también como desde este mundo eh, convulsionado, este mundo en el que las relaciones y el mundo se multiplica, este yo saturado, este yo de la posmodernidad al que nos va llevando Gergen. Por otro lado, también digamos, este acercamiento a lo que es entonces el yo y los yoes, eh, cómo los entiende y de qué manera, digamos, el ser humano de hoy se encuentra, digamos, atravesado por esta cantidad de formas de vivir, de ser y de realizarse en el mundo en diferentes circunstancias sociales y hoy atravesados por los medios de comunicación, que es lo otro, digamos, que plantea en ese 3 capítulo, cómo la comunicación nos ha abocado a las tecnologías, porque el mundo hoy nos encontramos en en todos los lugares, en todos los espacios, con todas las relaciones posibles, digamos, del mundo de hoy, con las tecnologías cada vez más sofisticadas y que esto marca, digamos, el principio de la posmodernidad de los yoes. Ese acercamiento me pareció muy rico, pero sobre todo mirar que de mucho disfrute, porque creo que es un texto, son textos, estos capítulos de acercamientos desde la vida, desde lo humano, desde el acontecer. O sea, realmente no es algo eh, difícil, complicado, me parece que es además ameno y agradable. O sea, es una lectura que se puede uno ir desplazando de manera sencilla, cuidadosa. Hay que irlo haciendo de manera cuidadosa también para ir entendiendo, pero enormemente amigable. O sea, digamos, una manera de acercamiento muy, muy amigable con uno. O sea, digamos, esa es como mi experiencia, digamos, de estas lecturas y de poderme como acercar, y me parece que es muy acertado el que hubiéramos tenido la posibilidad. Realmente se requerían esos 2 capítulos, el tercero, el cuarto, el segundo, el tercero. Yo, digamos, también quería entender un poco más los asuntos que él plantea en ese 1 capítulo sobre el yo. Entonces, también para mí fue de utilidad. Es como eso lo que les Qué comparto en bonito, este momento. Fabio.
Muchas gracias por ahí, por esa introducción que nos está haciendo. Mil gracias. No sé si alguien más quiera compartirnos sus reacciones iniciales o al video, si lo vieron, o a alguna de las lecturas. Toyi va a hablar ahorita. Sí, sí. No, yo también me quería referir a las lecturas de estos capítulos de Gerger, que me sorprendió muy positivamente. Me gustó mucho el texto y el análisis tan agudo que él va haciendo de esas transformaciones profundas que ha ido sufriendo el yo a partir de las maneras como se ha ido transformando el mundo, ¿no? Y me parece muy interesante su mirada al yo romántico. Me parece muy interesante. Yo me reía porque me identificaba con un montón de esas cosas en la vida que uno piensa que va a agarrar el mundo y que tiene sueños y cree en todo espectacular. Y creo que eso le hizo a uno mucho bien en la vida, pero que de golpe llega todo el rollo de la modernidad y ¡cha! Se instala con todo su peso y cómo eso empiezas a hacer ese tránsito tan violento, a mi juicio, del yo romántico a ese yo moderno, un poco casi reducido o sea, instrumentalizado al máximo, ¿no? Y cómo ese mismo desarrollo de la modernidad se ha explosionado de esa manera tan terrible. Él no alcanza ni siquiera a llegar a la inteligencia artificial, sino como que se ha explosionado en todas esas maneras de comunicación, de desarrollo tecnológico, desarrollo donde efectivamente el yo se fractura. Y el yo se fractura porque uno es un pocotón de cosas, mil cosas, y como que pierde uno esa manera de ser o de tener cierta unidad en la vida y unidad en el mundo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque yo veo que cuando siga hacia lo que se viene, intuye uno que él va a plantearnos como una salida a esa fragmentación radical del yo, ¿no? A esa sobresaturación del yo y al mismo tiempo esa fragmentación del yo que uno la mira y empieza a comprender tantas cosas, ¿no? Tantas cosas, ¿no? Que a mí me encantó, reflexioné un montón, me sirvió muchísimo y bueno, además me da unos elementos lindos que no conocía de Gergen, de todo, de cómo él desentraña todo un análisis histórico, pero de leer a pensadores muy importantes, artistas muy importantes, para poder como llegar y ayudarle a uno a comprender ese proceso de tránsito del sujeto para entender hoy por qué estamos en la medio olla de fragmentación total del yo, ¿no? Entonces, nada, me encantó, a mí me encantó, yo quedé feliz y Qué con bueno. ganas de seguir, pero ya no podía seguir. Qué bueno, Toyo, les haya gustado la lectura, sí, muy agradable, muy buena. Pues a mí también en lo personal la estimo bastante, creo que da muchísimas pistas y como dijo Héctor Fabio, pues en general los textos de él son bastante amigables, súper pedagógicos, uno se entretiene, se divierte, aprende. Me alegra que les esté gustando. No sé si alguien más quiera decir algo. Sí, yo primero pues saludarlos. Muy Hola, contento de estar Beatriz. acá. No, a mí me encantó y coincido pues con Toya y Héctor Fabio contigo. Es muy agradable de leer, de comprender y nos va llevando en esas transiciones pues históricas que a mí me parecen pues tan importantes como el siglo XVI, todo lo de la modernidad, la verdad que a mí ese desarrollo fue supremamente importante y hay él nos indica algo relacionado con la imprenta, en la medida pues que ya se publica en serie, se imprime en serie, pero de verdad que para mí pues al margen del texto pues es una forma de democratización del conocimiento que comienza a darse. Ahí pues me salgo un poco, ¿no? Pero sí saqué pues como
unas ideas centrales donde Gergen pues nos manifiesta que el yo no es una esencia estable, ¿no? Es una construcción relacional, que es lo que se ha venido planteando en las reflexiones de las sesiones nuestras y que ha sido radicalmente saturado por la sociedad contemporánea. Y viene también un eje muy importante o variable interviniente como es lo tecnológico, que realmente la expansión pues de los medios de comunicación, como le decía yo ahora en relación con la imprenta, pero también al mismo tiempo se da esa ruptura de comunidades estables. Entonces hoy tenemos unas relaciones simultáneas y quisiera como profundizar, volver a leer y recabar esos yo que él plantea del yo estable al yo fragmentado, ¿no? El yo romántico, igual que Toya, pues también me pareció supremamente particular, hermoso. El yo modernista, ¿no? El yo posmoderno, ese yo del mundo de las parejas de hoy que requieren, precisan, pues trabajar. Entonces viene todo ese tema de reflexión alrededor de esas identidades y que rompen un poco o rompen mucho con ese yo romántico que nosotros siempre hemos concebido, que se concibió pues también en ese tiempo, ¿no? Nos lleva a pensar, a reflexionar muchísimo. Bueno, al final pues la verdad, como lo plantea, no está en el mundo, sino en las relaciones y discursos que los producen. Hay mucho más, pero pues te vamos a escuchar y bueno. Bueno, no, me alegra. Muchas gracias a quienes han compartido sus reacciones y sus comprensiones iniciales. Entonces, para que sigamos aquí tejiendo entre todos el asunto, yo preparé una presentación para conversar sobre dos elementos, uno que estaba como ahí en stand-by, que es del libro de construccionismo social, que fue buena parte de la primera lectura que desarrollamos, donde en ese libro Gergen trabaja su propuesta o bueno, sus visiones sobre qué es una teoría generativa, cómo hacer un análisis comprensivo de cuáles son como las dificultades de la teoría pensada en su manera tradicional, porque esa parte, no, pues me voy a detener un montón en ella, pero sí creo que la debemos retomar, porque recordemos que en la sesión 1 y 2 estuvimos conversando como esa arquitectura epistémica, ontológica, metodológica, como esas preposiciones más generales que articulan esta perspectiva del construccionismo social. Y hoy la idea es que podamos avanzar, dialogar siguiendo esa ruta de cómo tener claridad de esa arquitectura de la perspectiva. Y hay dos elementos centrales de la perspectiva de Gergen que hay que retomar para poder también luego entender mejor todo el ensamblaje y los desarrollos que Cami hizo. Entonces, vamos a hablar de cómo entiende el construccionismo la generatividad en la teoría y cuál es el cuestionamiento central que hace, especialmente pues a la teoría psicológica y a las teorías sociales en general. Y el segundo elemento, ya ahí sí vamos a profundizar un poco más en ese otro aporte tan importante de esta perspectiva que tiene que ver con esa revisión histórica o esa comprensión histórica de la construcción del yo y de los cambios que ha tenido nuestra comprensión y nuestra forma de agenciar, si se quiere, el yo a través de la historia y de los movimientos y de las transformaciones, como decía Toya, que van impactando la sociedad, especialmente occidental, pero también eso cómo deviene en una cosa muy potente que está dentro de la perspectiva del construccionismo social, que es ya no hablar del yo, sino de los yoes y de cómo los seres humanos en realidad
configuramos, habitamos y transformamos de manera permanente, no un yo, sino unos yoes que están todo el tiempo en diálogo y en construcción a partir de esa multiplicidad de escenarios, de relaciones y de reconfiguraciones que hacemos. Entonces, esos son como los dos momentos del diálogo que vamos a tener. Les voy a compartir entonces en este momento la presentación. A ver. Y ya están viendo la presentación. Sí, sí, Listo. la teoría generativa. Listo, entonces vamos a hablar de eso, de la generatividad en la teoría desde la perspectiva del construccionismo y de la saturación del yo, como que unos primeros elementos, vamos a devolvernos hacia ese capítulo inicial que les sugerimos leer de la teoría generativa en el libro del construccionismo social, y ahí hay como varias preguntas significativas para iniciar. Entonces yo quería retomar una que es ¿para qué sirve una teoría social? Que es una pregunta, una pregunta, pues desde mi punto de vista, y yo recuerdo mucho también conversaciones de hace muchos años con Cami cuando estábamos las dos transitando este proceso de investigar desde el construccionismo social, nuestras primeras investigaciones al lado de Toya, Héctor Fabio, de Pati Botero, de Tere Luna, etcétera. Y ahí como que también nos parecía en ese momento supremamente importante ese cuestionamiento de para qué sirve una teoría social que tiene a la base el construccionismo. Y entonces, como una primera tesis que aparece en ese capítulo muy significativa es que la teoría social dominante, la que, digamos, en la que nos hemos formado casi todos y todas y que ha formado buena parte de los discursos y de las prácticas sociales que socializan, que atraviesan la crianza, la educación, y toda la vida social, es que es una teoría muy débil desde la perspectiva del construccionismo, porque es una teoría que se conforma y su propósito fundamental es la descripción y que no piensa, no contempla de manera muy eh, seria y profunda la transformación, el rol que tiene, el compromiso, la posibilidad que tiene la teoría respecto a la transformación social, cultural, política, bueno, en todos los niveles. Entonces, por eso Gergen empezó a problematizar y a sostener que la teoría, pues nuestras teorías contemporáneas vienen perdiendo fuerza intelectual, porque son teorías que no logran afectar de maneras profundas esas concepciones estables o establecidas o esas concepciones ya como tan arraigadas sobre lo humano, o sea, como que son, ¿cómo es que él dice? Son teorías que lo que hacen es comprobar sobre comprobar las concepciones tradicionales de lo humano. Entonces, por eso él empezó a usar un término que llamó la capacidad generativa de la teoría. Y esa capacidad generativa era como ese llamado de atención que hacía a no perderle la pista a cómo las ciencias en todas sus expresiones, en este caso las sociales, deben pues como fortalecer su actitud y su aptitud para retar, para retar el status quo y esos supuestos y esas directrices de la cultura que están basados en las teorías. Entonces, él también habla en ese capítulo de la importancia de reformular las preguntas fundamentales. Entonces, ahí dice, bueno, ¿para qué debe servir una teoría social? Lo primero, para cuestionar lo que en una sociedad se está dando ya por obvio porque está totalmente comprobado y sobrecomprobado, como dice él.
En segunda instancia, para desnaturalizar las formas consideradas normales de la cultura que tienen a la base, pues toda una fundamentación filosófica y teórica. Y en tercera instancia, que es como, desde mi punto de vista, lo que Cami más trabajaba y a lo que más le hacía eco de esta parte, y es imaginar otros modos de relación, otras posibilidades, inventar, crear, construir, parir, inaugurar nuevas maneras de entender ese ser humano, ese mundo relacional en el que habita y esas posibilidades que no se han inaugurado. Entonces, como que esa primera parte es muy bonita, en esta pregunta, porque dice que el problema central que debemos tener las personas que nos dedicamos parte de nuestra vida a construir conocimiento sobre lo social con las personas es no a interesarnos tanto si en una teoría es correcta o si es verificable, sino en qué capacidad tiene para movilizar el pensamiento individual y colectivo y para ayudar a transformar esas comprensiones totalizantes sobre la vida social y replantear los acuerdos, los valores, las tradiciones, las costumbres que están apalancadas en esas, culturalmente en esas teorías. Entonces eso es como una primera invitación de esa parte de la teoría generativa, hacia dónde está esa reflexión. Una segunda tesis importante ahí es que en este capítulo se trabaja todo el límite, los límites que tiene la teoría social dominante, y él lo llama pues como la trampa del positivismo, como esa teoría social hegemónica, dominante, la que es más conocida, está fundamentada siempre en la observación de los hechos, en la verificación empírica, y pues es muy centrada en la descripción de lo que hay, quedando atrapada en confirmar ese orden existente del que estábamos hablando, pero sobre todo en los límites que él analiza y considera que tiene la teoría social dominante en todos los campos. Es que primero esa teoría tiende a descuidar la historicidad, ¿cierto? Hacerle el quite a las condiciones históricas, culturales y a las modificaciones pues que ello trae, tanto en lo individual como en lo colectivo. Pero también él dice que uno de los principales límites es que esa teoría está fundamentada en una idealización del científico, como un sujeto, perdón, como un individuo que tiene como unas capacidades excepcionales derivadas de un apasionamiento de orden personal por el estudio de lo que llaman pues los fenómenos. Entonces, a eso, otro de los límites que él plantea en este capítulo es la cosificación de las personas y las comunidades, al volverlas lo que llamamos, o lo que hemos llamado, objetos de estudio, o luego informantes, ¿cierto? O luego participantes, porque también cuestiona el lugar de la participación, de esas participaciones donde las personas en realidad no tienen dentro de la construcción de conocimiento una voz, que pueda conversar con las otras para tomar decisiones, sino que son voces eh, que viven un silenciamiento desde la teoría dominante, porque sus conocimientos generalmente son puestos en el plano de los saberes tradicionales, comunitarios, populares, y dentro de los límites, de lo que él llama los límites de la teoría social dominante, está que a esto que llamamos esos saberes otros, que no son los científicos, se les resta el estatuto epistémico y se les resta también capacidad de transformación. Entonces, por eso él dice que
Otro de los límites que no aparece aquí en la gráfica, pero que yo se los narro, es el de la imaginación teórica, porque en este capítulo él también viene como identificando cómo el déficit de esa teoría hegemónica es rastreable en esos supuestos positivistas que dan mucho peso a todo lo que son la verificación de los hechos, a la construcción de ideas teóricas, pero que no le dan como un lugar preponderante a asuntos como la subjetividad, las relaciones, el lenguaje como algo, no como una representación, lo que hablábamos en los primeros diálogos que tuvimos, sino el lenguaje pues como acción y como capacidad de transformación. Entonces, bueno, eso es en cuanto a esa como segunda tesis que tiene que ver con la limitación que tiene la teoría social para generar imaginación teórica cuando se para desde estas visiones tradicionales o positivistas o bueno, o dominantes. Otro supuesto, más bien otra tesis que se plantea ahí en ese capítulo sobre la teoría generativa, que también creo que es importante pues que lo revisemos porque también Cami lo retomaba en sus trabajos, es que la teoría no es neutral y que por el contrario la teoría pues nombra y construye el mundo que está describiendo. Entonces, en ese sentido, el teórico o el investigador más bien debe dejar ese lugar seguro de la neutralidad y ese lugar de privilegio del científico como un testigo pues distante, pero que es reconocido y tiene un lugar preponderante entre la sociedad porque es considerado un apasionado de la ciencia en el campo que sea, para pasar a ser un investigador participante o un investigador activo dentro de la historia de las comunidades y de los grupos con los que viene trabajando. Entonces ahí hay un desplazamiento importante, pues de ese científico como imparcial, que es el que construye solo la teoría y más bien se propone entender el teórico como parte de esos procesos que quiere entrar a conocer, pero no para describir, sino para desocultarlos y transformarlos a partir de el conocimiento colectivo y relacional que se logra construir. Entonces ya el teórico pasa de ser de un testigo apasionado a lo que él llamaba el teórico participante y esto también tiene que ver con el reconocimiento, esa como tercera tesis tiene que ver con el reconocimiento de que la teoría es un asunto político, que la teoría tiene una responsabilidad con el mundo, la teoría y pues quien la construye, el investigador o los investigadores o las escuelas de pensamiento que movilizan los investigadores tienen una responsabilidad ético-política con el mundo y que los efectos de las teorías no son efectos como por fuera de las relaciones sociales, por fuera de la cultura, por fuera de las prácticas, por fuera de las normas, por fuera de los códigos, por fuera del lenguaje. Hasta ahí, pues como una super síntesis de ese capítulo de la teoría generativa. Yo finalizaría diciendo que ese capítulo también nos ayuda a entender que esa teoría que tiene esa capacidad de imaginación teórica de la que él nos habla para instalar o para inaugurar, como decía Toya también en sus seminarios, nuevos mundos, nuevas posibilidades que rompan con esas hegemonías
tanto individuales como colectivas, está centrada también en que la teoría tiene el deber, ahí ya ético-político, de cuestionar la naturaleza humana como un destino fijo, como un destino invariable, ahí como la condición humana, como algo que no, que ya está completamente hecho y descrito, y más bien entender la naturaleza humana como algo en permanente construcción y transformación, sobre lo cual hay distintos arreglos sociales, de acuerdo a las épocas, a los territorios, a los idiomas, a las lenguas. Entonces, como que cierro esa parte de hacia dónde orienta las reflexiones de la teoría generativa y de para qué debe servir la teoría generativa y algunos de los límites que tiene la teoría hegemónica. Ahora, si pasáramos, a ese segundo, bueno, antes de seguir ahí, me gustaría, preguntarles si tienen comentarios, si quieren, decir algo, aportar algo sobre esta parte, del capítulo sobre teoría generativa. Esto cómo nos resuena respecto a nosotros mismos, a nuestro quehacer cotidiano como profesores, investigadores, agentes en territorio, etcétera. Yo hago un comentario, mira, me parece que esta mirada, digamos, de la teoría, del conocimiento, de la ciencia, eh, que cuestiona lo que parece obvio, creo que aporta mucho en una lectura, de los niños, de las niñas, en un conocimiento que se teje, digamos, desde ahí, con ellos, por ellos, para ellos, y mm, pensaría que esto aporta bastante en Colombia, en Ecuador, en México, en América Latina y en el Caribe. Yo veo que es una lectura que incluso compartirían otros teóricos, digamos, sobre la investigación. El que realmente, se desnaturalicen formas de vida, eh, considero que es central en este proceso, digamos, problemático de la vida de nuestros niños, de poder realmente, ir avanzando en que esos no, o sea, en que nada de esos son procesos naturales, pero por otro lado, la inquietud permanente de transformación, de cambio. Esta mirada también histórica me parece que además nos da claves fundamentales y por eso, digamos, con acercamientos de lecturas, latinoamericanas, me parece que este pensamiento fácilmente dialoga. O sea, ver, por ejemplo, la posición activa del investigador, eh, la no indiferencia, la no, digamos, pensar que son sujetos que no tienen vida, que no tienen intereses, que no cuentan. Eso me parece a mí, y visto realmente desde desde las posibilidades de, de ver esto, cómo, cómo cambia las vidas, cómo, o sea, por otro lado, me parece muy importante cómo las comunidades, los grupos humanos, los niños no son objetos de la investigación. O sea, realmente yo creo que ahí hay un asunto ético y político muy profundo, y es que son sujetos, son agentes generativos, transformadores. O sea, eso creo que es central en pues, en esto que está planteado, y me parece que es eso lo que venimos diciendo por todos los lados, incluso, por ejemplo, cuando vemos, por ejemplo, desde la Convención de los Derechos de los Niños, de las Niñas,
el que ellos son sujetos de estos procesos. Creo que todo esto dialoga claramente este pensamiento y este planteamiento generativo, este planteamiento de Gergen, me parece que con las problemáticas muy cercanas a nosotros. Por ningún motivo realmente se puede convertir en objetos de un proceso. Por eso cada vez incluso con ellos mismos, las investigaciones participantes, con sus voces, desde ellos y con ellos, no que el adulto hable, no que el investigador hable, hay que dejar que ellos hablen. O sea, realmente hay que ayudar a que ese diálogo fluya, a que sus voces sean tenidas en cuenta en este proceso. Eso es un poco, digamos, Joana, lo que me suscita, digamos, a mí de lectura esto que estás tú planteando ahí. Muchas gracias, Héctor Fabio. Yo voy a decir una cosita de acuerdo a lo que usted dijo que me resuena y le voy a hacer eco porque ahí en ese capítulo de teoría generativa hay varias ideas alrededor de que la teoría generativa o la teoría con capacidad de imaginar no puede dar por obvio, como decía usted, ningún lenguaje, ninguna práctica de lenguaje, ninguna práctica, ningún lenguaje, ninguna comunidad y tampoco puede separar del proceso de construcción de conocimiento la trayectoria biográfica de las personas y la historia comunitaria o la historia colectiva. O sea, como que eso hace parte fundamental de una teoría generativa en esta perspectiva. No sé si alguien más quiere contribuir algo, si quieren comentar algo. Yo no estoy viendo las manitas, entonces bien puedan, si van a hablar, Sí, intervenir. algo muy, muy corto y que lo observo mucho en, en la formulación, en la construcción de los proyectos de investigación, y es que definitivamente Gergen coadyuva, nos ayuda a la comprensión o a la forma de ver realmente los problemas. A nosotros realmente nos da una gran dificultad hacer ese planteamiento en la medida que sigue siendo muy dominante estas teorías dominantes para nosotros leer las realidades. Entonces, de verdad que en lo que tiene que ver en esta teoría que nos lleva a reconfigurar el problema, los problemas juntos, me parece supremamente esencial. Gracias, Beatriz. Creo que Andrés había levantado la mano y como que Sí. Sí, Sí, gracias, Joa. Qué pena con ustedes que estoy por acá un poquito intermitente. tranquilo. Eh, solo me gustaría como mencionar algo que tiene mucho que ver con el gramsciano que llevo dentro y que por supuesto Cami también ataba unos cabos ahí muy importantes e incluso desde las teorías, digamos, latinoamericanas, y es la capacidad que tiene también esa teoría generativa para producir una contrahegemonía, ¿cierto? Un discurso Ujú. o alternativos que puedan situarse frente a esas lecturas hegemónicas de las realidades, hegemónicas de lo que llaman ellos poblaciones objetivo, de lo que llaman ellos ciertos objetos de estudio, y empieza a generarse también una suerte como lo mencionaba antes, un discurso alternativo a ese discurso hegemónico que reconoce y parte precisamente no solo del reconocimiento, sino de la voz y de escuchar esas voces que históricamente han sido silenciadas. Por ahí en un texto leí a Cami mencionar eso y a la profe Toya, creo que es en la hermenéutica ontológico-política. Y eso por supuesto que me voló la cabeza porque, claro, yo decía, pero estas articulaciones tan gratas que nos encontramos y a la hora de llegar entonces con Gergen a establecer también ese lenguaje generativo, también cómo establecemos unas realidades alternas desde las lecturas de esas personas, ¿cierto? Desde esas realidades que muchas veces son silenciadas.
y ese tiene un carácter pues sumamente importante en lo que tú mencionabas y en lo que empezó mencionando el profe Héctor Fabio, no lo puedo escuchar muy bien, pero también es la postura filosófica política que tiene el investigador, que esta vez ya se baja de ese pedestal de ser un apasionado, como tú mencionas, por la ciencia y empieza a involucrarse entonces también en esas luchas políticas, en esas luchas sociales que tienen la ciencia como un fin y no únicamente como una descripción. Y muchas gracias, profesor, por sus palabras que también han sido muy gratas de escuchar. Muchas gracias, Andrés. Y una cosita sobre lo que estás diciendo que me parece súper clave y acá resonar, traer pues como de la perspectiva del construccionismo social en su visión de la teoría generativa. Evidentemente no es una propuesta que busque ampliar per se los campos de conocimiento con más teoría, o sea, no es que sea generativa porque tiene que producir más teoría que diga cosas nuevas sobre, no es eso, no es hacia allá, no es que no le importe la producción de conocimiento, es que no es cualquier conocimiento. Aquí entonces retomemos la insistencia de Toya a quienes nos hemos formado con ella, es el conocimiento, en palabras muy de lo latinoamericano y de todo lo que CINDE nos ha formado, es un pensamiento y una producción de conocimiento pertinente que en lugar de ampliar las brechas de conocimiento que generan acumulación de poder entre los actores, entre los individuos y las colectividades, es ese conocimiento que busca reducir o redistribuir esos poderes y activar esas capacidades de agenciamiento y de transformación. Entonces ahí lo que está diciendo Óscar Andrés me parece súper clave porque claro, es una teoría que lo que busca es subvertir o generar prácticas contrahegemónicas para reducir esas brechas de desigualdad o de subalternización en el conocimiento, pero también en la cultura, pero también en la escuela, en la familia, y bueno, los distintos escenarios en los que nos relacionamos. Bueno, no sé si alguien más quiere participar. Sí, yo quería también decir algo, Joa. Sí, Es que a Toya. mí me parece que aquí hay una cosa que es muy interesante y es que uno dice, cuando uno se mete en todo el rollo de la teoría crítica, pues la teoría crítica comparte mucho de lo que aquí hemos hablado, muchísimo. Pero, ¿qué encuentro yo en Kergen? Que él a esa teoría crítica le pone relación, le pone construcción intersubjetiva, la sitúa en contextos y es no solo como una crítica epistémica, sino una crítica epistémica y política. Ajá. Es decir, porque yo reflexiono mucho, bueno, esta teoría en qué avanza, por ejemplo, de toda la teoría de Habermas. Y entonces me construía esas respuestas en mi cabeza y yo decía, sí, sí avanza, claro que avanza, por esa característica de la performatividad, de lo dialógico, de lo situado y del potencial político que transforma las condiciones que encuentra, ¿no? Entonces, bueno, eso me pareció interesante. Súper, Toya, Liliana. muy de acuerdo. Adelante, Liliana. Gracias. No, a ver, digamos que la perspectiva de la teoría generativa de Gergen desde el diseño, que es mi campo, digamos que aquí no debe limitarse a resolver problemas o comunicar mensajes, sino a generar nuevas formas o realidades sociales, relacionales y posibilidades de acción. Entonces, hablamos, digamos que el diseño tradicional responde a unas necesidades existentes, o sea, hay un problema, se hace una solución, se crea una solución, pero desde el diseño generativo, entonces aquí lo que haríamos sería crear nuevas preguntas, nuevos escenarios y nuevas formas de ver.
Entonces, digamos que el diseñador pasa de ser un solucionador de problemas a convertirse en un catalizador cultural, que es lo que, digamos, desde mi perspectiva y desde el lado del diseño veo la articulación de esta teoría generativa o de Gergen con el diseño. Muchas gracias, Liliana, muy interesante. Yo creo que, claro, qué bueno que también en este espacio estamos personas de diferentes campos, con distintas experiencias y visiones, porque una de las potencialidades del construccionismo social es activar esos diálogos. Voy aquí a citar a una compañera de la línea del doctorado, a Viviana Toggi, con su tesis de diálogos improbables. Eso es muy construccionista también, de generar como esas conversaciones, esas diálogos que parecieran como imposibles o improbables. Y en este caso, qué bonito, por ejemplo, eso que Liliana siempre intenta hacer de cómo dialogar en el diseño con estas reflexiones, con estas ideas, con estos llamados y apuestas del construccionismo social, porque efectivamente eh, el construccionismo quiere activar ese intercambio y esa creación a partir de la pluralidad de experiencias, de conocimientos y de voces. Bueno, entonces si les parece, vamos a avanzar compartiendo un poco entonces alrededor ya de la segunda lectura sobre ese yo saturado en ese segundo libro donde revisamos una parte, unos capítulos interesantes que empiezan como a profundizar, como ustedes lo decían ahora rato que estábamos charlando, en torno a esas transformaciones a esa construcción y esas transformaciones de lo que entendemos por el yo. Pero como que abramos esa conversación con una frase muy poderosa, es que está dicha de muchas maneras, pero nos lleva a lo mismo en el capítulo, es que el yo no es una esencia natural, ¿cierto? No es una estabilidad, sino una producción de tipo histórico y cultural que desde el construccionismo social está mediada por las relaciones y por el lenguaje. Y que esas concepciones del yo han operado es como unos marcos a nivel pues cultural, pero también a nivel político, a nivel social, para organizar las formas en que los seres humanos pues vivimos y convivimos y tomamos decisiones y generamos ciertas maneras de ser y de estar en el mundo. Entonces, este capítulo profundiza en esas maneras compartidas que se han estabilizado por en algunos periodos históricos alrededor de lo que entendemos por el yo o acerca de quiénes somos, cómo estamos constituidos y de qué modo debemos obrar. Pero debajo de esa cita, de esa tesis, a lo largo del capítulo también está esa invitación a buscar, entender, visibilizar y poder vivir esas formas que están más allá de lo que es el deber ser del yo. Por eso, vuelvo a lo que Héctor Fabio retomaba hace un rato, a lo que estábamos diciendo, que en el construccionismo social, pues una de los asuntos fundamentales es no dar ningún lenguaje por obvio, ni ninguna práctica por obvia. Entonces, en esa genealogía, pues, que plantea el autor en este libro, entonces como que hay ese yo del romanticismo y ese yo del modernismo, de la modernidad, entonces nos ayuda como a hacer unos zoom a ciertas cosas de cómo se configuró ese yo, por ejemplo, del romanticismo que tenía un direccionamiento y que estaba configurado alrededor de una supuesta interioridad del ser muy profunda, que es el que está relacionada con unos atributos
como la pasión, que tienen que ver con el alma, con la creatividad, con la inspiración, como con lo sublime de la condición humana y de la trascendencia, donde la persona empieza a adjudicar, más bien se le adjudica valor a la persona por como el tipo de vida interior que logra desarrollar, como la intensidad de esa vida interior que tiene mucho que ver también acá no está dicho, pero con lo estético, con lo espiritual, con todas esos procesos que ocurren supuestamente en el interior y que tienen que ver con la esencia y que son los que supuestamente configuran el valor y la trascendencia. Mientras que bueno, digamos que eso fue por un periodo de tiempo importante. Lo que pasa es que también hay algo muy interesante en el capítulo y es que también nos muestra que no es que se rompa del todo cuando pasamos de una forma del yo, de una forma de comprender el yo, de nombrar el yo, de darle estatuto al yo, se rompe del todo, ¿no? Sino que se conservan en esos tránsitos, en esos cambios de época, como decía Toya, en esas modificaciones, en esas transformaciones que va teniendo la sociedad, la cultura, la economía, la política, ¿cierto? El ambiente, todo eso se conservan algunas cosas que van, entonces del romanticismo también se heredan cosas y están ahí como imbrincadas también con el modernismo y así sucesivamente. No es que ya se superó del todo ya todas las características del yo, de ese yo más romántico y entonces llegó el modernismo y lo borró del todo y después llegó el posmodernismo y borró de todo el modernismo. No, como que también nos hace un llamado a eso. Y en ese caso, en el modernismo, en esa idea del yo desde el modernismo, pues ya el foco de la construcción de aquello que totaliza al yo es la razón y la estabilidad que esa razón le permite. Y entonces esa estabilidad se caracteriza también a través de unos atributos que supuestamente ese yo tiene y que es el que lo configura, que son los que lo configuran. Entonces está todo el tema de la observación, la persona que observa es la persona que tiene la capacidad de conocer, mm, la coherencia, ¿cierto? Todo lo previsible, el autocontrol, todo lo que tiene que ver como con los mecanismos de la razón y de la puesta en marcha de esos mecanismos a través de la cognición. Cómo ya no como, digamos, ya pasa aquí la esencia, ya no era como el alma, los procesos espirituales, estéticos, creativos internos, el nivel de realización y de intensidad de esa vida interior, sino que ya pasa es a ser el nivel de intensidad y de desarrollo de los procesos cognitivos, de ciertos procesos cognitivos, no todos, y de cómo la persona entonces pasa a ser valiosa o se le atribuye valor, se le concede además de valor pues un lugar en la sociedad, unos roles y demás, por esa capacidad ya de operar desde la razón y de tomar decisiones basadas en los hechos que es capaz de observar, que es capaz de documentar, de describir, de controlar. Entonces, miren que a pesar de que hay unas diferencias, ¿cierto? Sí, sí hay diferencias entre lo uno y lo otro, pues ambas formas comparten como la misma ilusión según el construccionismo social. Una ilusión que es estructurante y que se sintetiza en la creencia de la existencia de un núcleo estable y un yo que puede ser identificado, que puede ser descrito, que puede ser formado, un yo que es definible, que es como, ¿cómo se dice eso? Objetivable, ¿cierto? Entonces, porque tiene un núcleo estable.
o en el 1 el núcleo es todo el tema interior de la sensibilidad, del alma, de la esencia, o en el yo moderno es el núcleo de la razón, del control, de la capacidad de operar y de tomar decisiones. Entonces eso como en primera instancia ahí, una primera tesis que hay en ese capítulo, me parece como significativo ese elemento porque desde allí se desprende todo lo demás. Mm, Respecto, hay una segunda tesis del capítulo que, pues, que como ven ahí en la diapositiva se retoma, que es entonces la crisis contemporánea de la subjetividad, la caída de ese núcleo estable del modelo de un yo con un núcleo fuerte, definido y coherente, pues eso se vuelve insostenible y ese fin de como ese fin de la autenticidad, la crisis de la subjetividad está como en lo contemporáneo, según el construccionismo social, tiene mucho que ver con esa desestabilización o esa erosión de ese núcleo del yo moderno, de la razón, y también está muy dada en ese fin como de la autenticidad. Se supone que se les fumó al yo esa capacidad de esas características que lo hacían reconocible, que lo hacían identificable, que permitían aprenderlo. Entonces, esta crisis según el construccionismo social, no es un fracaso del individuo, pues en un tema individual a nivel psicológico, sino que es el resultado de una mutación, de una serie de mutaciones, de muchas mutaciones de esa arquitectura de la vida relacional que ha construido esos discursos, en este caso, pues del yo, pues más en la modernidad. Hay otro elemento importante que es todo lo que tiene que ver con la saturación social, lo que en el capítulo se entiende como saturación social y ya el yo como un entramado, como una red, como un proceso relacional. Entonces, se muestra en el capítulo esa multiplicación relacional, esa multiplicación que viene de lo relacional, de la expansión de las relaciones, que como decía Héctor Fabio y algunos de ustedes, trajo la tecnología, que diversificó de manera drástica la presencia y la demanda, el tipo de presencias y demandas en nuestras interacciones humanas, ¿no? Pero que además pluralizó, si se quiere, ese elenco de personajes, pluralizó las voces, aumentó, como dicen ahí en el capítulo, los personajes significativos o con poder de impacto pues en la construcción del yo, de las subjetividades. Ya no estaba solo el papá, la mamá, el sacerdote, el profesor, ¿cierto? Como que ya no eran solo unos cuantos personajes significativos construyendo los discursos y las prácticas alrededor de ese proceso del yo, sino que esto pluralizó pues de manera bárbara las voces que hoy nos habitan, las voces de las cuales nosotros estamos hechos y hechas. Y eso hace que ese yo, esa saturación social de la que habla Gergen, trata también de un yo que ya es inabarcable, o sea, que ya no es tan fácil de abordar y de describir y de estabilizar como los anteriores. Pero también aparece en el capítulo todo el tema de la preservación del pasado, de esa reactivación constante de los vínculos históricos, también a través de las tecnologías, esas mediaciones que tenemos hoy con nuestro pasado, esas posibilidades
de volver sobre el pasado, no como dicen ahí para conocerlo, sino para generar narraciones múltiples sobre el pasado, porque nunca vamos a tener cómo saber si ese pasado, perdón, si esas versiones del pasado son eso que perseguimos como verdad, sino que toda este aumento de nuestra relación con el pasado a través de la mediación tecnológica lo que ha hecho es generar muchas formas de entender el pasado y de hablar del pasado, de aumentar las memorias sobre el pasado, de problematizarlo también, ¿cierto? Pero de entender que ese pasado en realidad no está cerrado como creíamos, sino que es un pasado que está ante nosotros interpretado ya desde muchas, otra vez desde muchas voces y experiencias. Y hay un tercer elemento que aparece también en el capítulo que trabaja todo el tema de la saturación social. ¿Qué es eso de la saturación social? Que muestra cómo ese yo de hoy también es un yo que está abocado a un, pues como a un acelere, a un frenesí constante respecto al futuro, ¿cierto? Ya no es como ese yo que estaba puesto solo como en el presente, sino que es un yo que tiene capacidad, muchas capacidades para volver sobre el pasado, pero también muchas posibilidades de imaginar el futuro a partir de todas estas posibilidades, cambios tecnológicos, de todas estas innovaciones, de todas estas transformaciones en las interacciones. Y eso ha hecho pues que ese yo se acelere eh, y que tenga una apertura a múltiples e ilimitadas conexiones que también se dan de manera muy inmediata por todo el tema de cómo ha cambiado nuestra percepción y relación con el tiempo y el espacio a partir pues de todas estas construcciones e innovaciones tecnológicas que también han modificado la manera en que ese yo se posiciona como sujeto histórico, pero ya con esa capacidad, con esa conciencia histórica desplegada, como diría Semmelman, de el pasado y el futuro. Entonces, para nada estamos hablando de un yo lineal que se iba construyendo pues como desde el presente, sino que ya pasamos a vivir y a tener frente a nosotros y a ser nosotros mismos pues eh, unos yos en intersección o en red, como dicen pues en el capítulo, unos yo que están entramados en una red que es hiperdensa, ¿no? Cada vez esa red es más compleja, está más expandida y tiene muchos más nodos que la configuran. Pero hay otra tesis dentro de el abordaje del capítulo. Venga, yo miro, sí, ya con esto voy terminando para también ceder la palabra, que tiene que ver con los procesos de colonización del yo, ¿cierto? ¿Cuáles han sido como todos esos procesos y todas esas prácticas a través de las cuales ese yo también ha sido colonizado, ese yo ha sido domesticado? Entonces, por una parte, pues está como el capítulo nos muestra cómo ese yo está hecho de unas expectativas, de unos repertorios, de unas voces que cada vez son más plurales y que retan a ese yo frente a múltiples dimensiones. Entonces, una de las formas de colonización del yo, según el construccionismo social, es como todo ese tema de la ocupación progresiva de la subjetividad a través de una invasión de voces que tienen poder sobre, que son voces pues que tienen poder porque ocupan roles, lugares y tienen efectos directos
en la toma de decisiones, en la organización de la vida social, comunitaria, escolar, familiar, etcétera, esas figuras de poder, de representación, de autoridad, que son capaces de instaurar repertorios que son ajenos, pero que son capaces de volverlos para el yo como demandas que tienen que cumplirse para poder ser parte de esa red relacional expansiva en la que estamos. Entonces, además de esa absorción de esas múltiples voces, también el construccionismo muestra esos múltiples libretos que constantemente nos están bombardeando por todas partes, hoy por las redes sociales, por todas las redes sociales. Hay un bombardeo de esos libretos, de esas obligaciones que no son otra cosa que valores, que costumbres, que marcos de acción. Pero que se van imponiendo a partir de esos libretos y de esos repertorios que hoy están ante nosotros de una manera pues masiva e invasiva. Esto nos lleva pues en el capítulo a reflexionar sobre una colonización del yo que refleja esa fusión de las identidades parciales por obra de esa saturación social en la que estamos ahora, derivada de toda esta hiperconexión que en el construccionismo social, por fortuna, está súper claro que estar conectados no necesariamente es estar relacionados y afectados eh, en esa relación a partir de los vínculos. Entonces, también se reflexiona en el capítulo en que la identidad ya no surge, las identidades de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de las personas en general ya no surgen solo desde un centro soberano, ya no, ya no podemos decir que es que en la periferia no se construye el yo también, no, para nada, sino que se convierte constantemente en un proceso, en unas superficies de inscripción de múltiples identidades y de o alteridades, porque en esa red expansiva y densa que hoy configuramos ese yo y con esos mecanismos de colonización que son por absorción de voces, de libretos y de repertorios, según el construccionismo social, pues también hay una explosión de identidades que están como hibridadas, o sea, que están como, que cada vez es más difícil, como decir, que una persona es solo, tiene una sola identidad o prima una sola identidad. Y ahí es donde aparece también el concepto de los yoes, de cómo en un ser humano en realidad a lo largo de su vida explora y construye y vive diferentes yoes. Y finalmente, otra de las tesis, esto el tema pues también muy relacionado con lo que estamos hablando de esa fragmentación del yo que Gergen llama la multifrenia o la fragmentación y que tiene que ver con cómo esa construcción del yo en estos momentos de frenesí pues tiene que ver con, con una coexistencia que es contradictoria, que genera pues que la experiencia y las identidades parciales compitan entre sí. La pérdida también de la narrativa unitaria sobre el yo. El yo ya no puede sostenerse bajo una historia de una biografía pues supuestamente lineal, estable y plenamente consciente y como, ¿cómo se dice eso? Como dominada plenamente por él mismo. Y también todo el ensamblaje relacional de la vida contemporánea que nos obliga a ser protagonistas en múltiples escenarios y en múltiples procesos a la vez, de manera simultánea, ¿cierto? O sea, ese yo que tiene que responder a las facetas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, a las facetas del cuidado en la esfera privada de la familia, pero a la vez tiene que responder a las facetas y a los libretos y a los repertorios
de la configuración política de una nueva subjetividad femenina que está todo el tiempo en pugna con estructuras como el patriarcado o el racismo, por ejemplo. Entonces, como ese ensamblaje que tiene que hacer el yo está atravesado por todas esas relaciones que lo conflictúan y que le exigen múltiples roles, múltiples y simultáneos roles. Entonces eso es lo que él llama como ese yo frenético, como ese yo que tiene que hacer muchas cosas y responder por muchas cosas al mismo tiempo. Yo voy a dejar acá porque para retomar la próxima semana, para que tengamos un espaciecito de conversa sobre esto que alcanzamos como a conversar inicialmente hoy. No sé si las personas que de pronto eh, no sé, Bernardo, si Valeria quieren comentar algo que en la ronda anterior no los escuchamos, igual pues cualquiera que quiera participar para hacer como el cierre de este encuentro. Gracias, gracias, Joana. Bueno, la verdad es que no termino de participar porque estoy construyendo, pero más bien la participación también de Toya, de Fabio, de Beatriz, me ayudan. Sobre todo recojo la importancia de saber que tenemos que no hay una construcción, no hay una teoría, digamos, unitaria del yo, ¿no? Sino que tenemos que tener bien claro el entorno, el contexto, el momento. Justamente en nuestros países que son tan diversos, las problemáticas se parecen, pero los niños las viven de maneras tan distintas. Y esta fragmentación de la que habla Gerger es bien importante que pues que las contemplemos, que en el pensamiento de la propuesta de Cami entendamos que eso es algo que prima, no es como un principio fundamental del pensamiento, que aprendamos a escuchar a los niños y para poder en ese análisis, pienso yo siempre, de cuáles son todos esos momentos o todos esos entornos en los que los niños viven y desde ahí ir construyendo propuestas, construyendo que sean mucho más pertinentes, ¿no? Y que se construyan evidentemente desde los niños, ¿no? Comprendiendo también a los adultos que están alrededor de ellos. Pues nosotros que estamos en estos temas de la primera infancia desde hace algunos años, vamos viendo las crisis que se viven. Ahorita yo vengo hace un rato de participar en la Comisión de Primera Infancia del Estado de Nuevo León, en donde hay muchos actores, somos como 30 actores, no más, yo creo, pero estaba la UNICEF, pero estaba Migración y estaba, entonces hay una complejidad porque hoy en día el fenómeno del desplazamiento de los niños aquí en el estado de Nuevo León es algo que no se había visto antes, ¿no? O sea, ha habido como en masa a partir del año pasado, diría yo, niños haitianos, niños salvadoreños, niños nicaragüenses, niños cubanos, y que muchos se están quedando. Antes se iban hasta Estados Unidos a la frontera y se quedaban en la frontera. Ahorita se están quedando, inclusive mucho ecuatoriano también, hondureño también. O sea, es algo que no se había vivido antes. Entonces, hoy la lectura de Gerger nos hace ver eso, en el análisis de quienes construyen las políticas públicas, como fue en la reunión que tuvimos hoy, a veces no se tiene esa mirada que hoy nos propone Gerger, ¿no? Los tomadores de decisión tienen una visión muy universal, muy unitaria, y por eso las soluciones pues no permean a las problemáticas del momento, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor, estoy muy atento y tratando siempre en mi cabeza de
de cómo absorberlo, cómo entenderlo, interpretarlo para en las propuestas que estamos haciendo se retomen todos estos planteamientos. Y estoy seguro que en el caso bueno, Valeria, la dejo hablar, pero que también las problemáticas que se están viviendo ahorita con el tema del narcotráfico no es solamente la población, sino desafortunadamente los cárteles de México son los que tienen el control allá en Ecuador. Y entonces es un fenómeno de violencia distinto. Bueno, en fin, creo que todo esto lo que nos hace ver es que tenemos que estar muy sensibles a este pensamiento y poder aprender a escuchar, a leer los lenguajes de los niños y a entender los entornos para poder pues hacer propuestas mucho más pertinentes, ¿no? Muchísimas gracias, Bernardo. No sé si Gracias. adelante, Toyi. Sí, a mí aquí hay una cosa que me parece muy, muy, muy importante en esta reflexión que estamos haciendo. Y es, eh, yo creo que diríamos como ese tránsito histórico que nos muestra Gergen, le ayudan a entender cosas muy importantes, pero le ayuda, a mí me impactó muchísimo entender hoy lo que él llama, ¿cómo es que le llama? La freni, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Que tú Espérame, la porque nombraste al final. yo Es me una confundo palabra que con yo esa nunca había palabra. escuchado. La frente, Frene, se me fue. ¿qué es? ¿Cómo es la palabra? Es que me impresionó mucho. Espérame que La multifrenia, Frenia, que es la fragmentación del yo. multifrenia, la Ujú, multifrenia, eso. ujú. Porque a mí me parece que es un insight buenísimo que hace Gergen para ayudarle a entender lo que está pasando hoy con el yo fragmentado. O sea, una cosa, yo pienso que él en el siguiente capítulo nos va a dar alguna salida, pero le empieza a mostrar. Se avanza de ese yo romántico que podía ser unido porque las experiencias de vida también eran restringidas, las relaciones eran restringidas, el acceso a la información era restringido. Entonces uno era uno en la aldea, ¿m? Uno en el pueblo, donde se conoce a todo el mundo, entonces uno saluda y uno es reconocido y el otro, que es la vida. Por ejemplo, yo pensaba, Ospi, cuando nos fuimos a vivir allá a la Cuba, pues eso era una belleza porque éramos 70 gatos viviendo juntos y entonces uno sabía quién era cada persona y la relación era una maravilla. O sea, realmente ahí había una relación, se tejían unas cosas maravillosas. Pero es correcto que ese salto de esa vida romántica, que claro, pues que que los cambios de la vida, pues iba a estrellar contra el mundo, se estrelló, ¿no? Nos estrellamos contra el mundo, pero mira que eso se pasa es a todo este yo moderno, que es el yo realmente instrumentalizado, es el yo cosificado, es el yo que puede usarse y manejarse como una máquina, es el yo obrero en una fábrica, donde puede gastarse toda su vida poniendo el mismo botón y eso es legítimo, porque es que así es el trabajo. O sea, esa reducción del yo a, a lo instrumental, a lo planeado, a primero, segundo, tercero, al éxito, ¿no? Cuando tú ves hoy cuáles son las claves del éxito, son claves que uniforman al ser humano, lo homogenizan, pero al mismo tiempo ponen al ser humano en este caos de sociedad donde tú tienes que estar pendiente de los 85 chats que te van entrando, de los 45, de lo que la inteligencia artificial empieza a cuestionarte y a decirte cada vez que la abres, te empieza a hacer preguntas, ¿no? Es decir, cuando tú coges esto, empiezas a entender que tu vida es caótica. O sea, la vida a uno, la vida del yo se volvió, se fragmentó a morir y es frenética. Es frenética, tenemos que estar en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, todo el día. No paramos, no podemos entrar al baño, no alcanzamos ni a almorzar, todo es frenético, frenético, porque
las comunicaciones no tienen límite, el acceso a todo no tiene límite, y eso ha hecho que nos fragmentemos profundamente. Y tú coges, por ejemplo, los jóvenes, muchos jóvenes hoy en día, tú dices, ¿a qué le están apostando? ¿A qué le juegan? ¿Cuáles son sus sueños? Y empiezas tú a ver que los jóvenes, es decir, que sus sueños están hiper mega atravesados por la publicidad, por las redes, por unos estereotipos de éxito que lo dejan vacío. Es decir, como que el caos en el que estamos sumergidos, para uno no hundirse en ese caos es difícil, ¿no? Cuando uno piensa en el suicidio infantil, en el suicidio juvenil, uno dice, pucha, ¿qué es esta locura de mundo? Y entonces una locura que también humanamente nos ha fragmentado radicalmente, ¿no? Entonces tú coges y te relacionas con personas, muchas, adultos, por ejemplo, que tú dices, esta persona qué piensa, en qué cree, porque son estereotipos de éxito que la publicidad te vende y que la gente empieza a actuar desde allí. A mí me encantó el concepto ese de lo, porque es eso, es Multifren. frenéticos, claro, entonces somos frenéticos, pero frenéticos por causas recontra múltiples. Entonces, ¿no? Tenemos que estar en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Entonces yo sí creo que hay una reflexión que es muy honda, porque tengo la impresión de que él en el siguiente capítulo nos va a mostrar una salida posible. Y es probablemente digo yo, es como la relacionalidad, pero con sentido. Es algo distinto, porque uno queda ahí, en ese momento uno queda ahí con el Uy, yo ¿qué hacemos? fragmentado, el yo saturado, el yo fragmentado. Uno dice, wow, ¿qué tenemos que hacer con esto, no? Entonces, bueno, yo quedé súper a la expectativa de ver cómo sigue Gergen su camino hacia adelante, ¿no? Porque es muy, muy complicado. Yo, antes de darle la palabra a Héctor Fabio, quisiera pegarme un poquito a lo que tú ya está diciendo, porque creo que está haciendo una muy buena síntesis y solo le adhiero a esa síntesis de Toyo y que creo que nos sirve a todos, es que en ese yo saturado, el que pues viene hablándonos el autor, hay como esas cuatro características fundamentales de ese yo saturado son entonces, como decía Ujú. Toya, todo el tema del descentramiento, ese yo que no es ya fuente soberana de significado por sí solo, sino que ya es efecto de unas tramas relacionales muy complejas y frenéticas, eso que llaman esa red en extensión. El segundo es esa fragmentación, porque pues ya ese yo ya no se experimenta como un punto pues como una sola cosa, sino como un cruce de múltiples, de lo que en el construccionismo se llama como repertorios, como voces, en la identidad. Y uno tercero sería algo que él nombra ahí como la plasticidad, que son las modalidades del yo, cómo cambian según esas Ujú. relaciones que tenemos con la tecnología y las mediaciones que esas Tal cual. tecnologías proporcionan en las relaciones. Y el Mm. cuarto sería otra característica de ese yo saturado, es la contingencia histórica, que tiene que ver con que ese yo ya no puede bajo ninguna circunstancia pretender la universalidad como en los yoes anteriores, y por eso pues Gergen insiste más en ese sentido común contemporáneo sobre el yo como algo muy Exacto. frágil y muy Ujú. culturalmente variable, que muchas de nuestras evidencias, pues actuales a través de nuestras investigaciones y eso, según él, son solo construcciones históricas de interpretación de esa Tal contingencia. cual, tal cual. Sí. No, Yo Adelante, creo doctor que, Fabio. una, Ah, una cosa aquí siguiendo. dame 2 segundos. Yo creo que Héctor Fabio y cerramos porque ya se acabó el sí, tiempo y me parece claro que importante sí. respetar el tiempo. Dale, Oscar. eh, mm, Siguiendo esta línea, yo pienso que precisamente
el aporte y la investigación que hace Cami le da a esta teoría, le da continuidad, o sea, se relaciona, dialoga, digamos, con Gergen y dialoga con toda esta teoría, pues en todo lo que, digamos, nos ha planteado y ahora al final Joana, y sobre todo, pienso yo, porque Cami entendió también que precisamente las niñas, los niños, en los distintos grupos, porque ella diferenció. En los niños ella encontró los niños indígenas, ella también, digamos, dialogó en torno a ellos, pero también los niños de los barrios populares, o sea, donde ella también trabajó, y con los niños con los que interactuó, ella entendió todo esto de cómo los primeros que viven, digamos, esa fragmentación del yo y eh, esta multifrenia son exactamente las niñas y los niños, porque los niños y las niñas nacen hoy en medio de las comunicaciones, en medio de las tecnologías, o sea, digamos, y por eso ella se va a hacer esa lectura. Digamos, yo creo que quizás entra a ser una serie de aportes que habría que leer luego para enriquecer esto que estoy planteando. La entrevista que va a aparecer ahora a comienzos de mayo de Gergen en la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, porque creo que en parte él está también diciendo esas son las lecturas que Cami precisamente instauró en su pensamiento, porque Cami todo esto lo entendió y entendió estos niños situados en este mundo de hoy, digamos, con todos estos yoes atravesados, y esa fue, digamos, una inquietud que ella empezó, que movió, que desató. O sea, digamos, o sea, yo veo que quizás, digamos, ahí va a haber elementos luego también muy importantes, pero creo que esa fue parte de las lecturas. Y esos son los niños nuestros hoy. Los niños nuestros hoy son los niños que viven en todas las pantallas, no sé cuántas pantallas, 4 o 6 pantallas de hoy, interactúan con el mundo entero, están movidos, digamos, en la tablet, en el celular, en todos los asuntos. Son estos yo saturados, estos yoes fragmentados, es este mundo con el que yo digo nosotros, o sea, nosotros, y es un poco el llamado de Cami, nosotros también los adultos tenemos que dialogar, porque ellos están moviéndose, ellos son hijos de ahí. Yo no diría, porque hoy está muy cuestionado, nativos digitales, no, o sea, son históricas, por eso es histórico. Históricamente eso acontece social, política, éticamente, no es natural, o sea, no es que sean nativos, lo nativo es lo natural, o sea, hace una relación, digamos, a la antropología como de orden natural, ¿sí? No, esto es histórico. O sea, es contrariamente todo eso. Por eso va a decir Cami, me parece a mí, con esto cierro, la relación con, o sea, bueno, y lo que está diciendo aquí Gergen, la relación con el pasado. El pasado, o sea, ¿por qué? Porque es precisamente es el pasado que dialoga con hoy, y lo que está diciendo Gergen, que nos lanza hacia un futuro capaz de transformar, porque somos capaces en medio de estas situaciones precisamente desde lo generativo, desde esta posibilidad de generar un mundo distinto también. O sea, digamos, o sea, eso no es un asunto mecánico, o sea,
No es que ya estamos ahí y estamos perdidos. No, precisamente ese es el diálogo pasado, presente, futuro del que nos está hablando Gergen y que Cami entendió muy a fondo. O sea, realmente como el pasado no es para yo quedarme allá, no es para quedarme en el pasado, sino para desde hoy transformar los asuntos que el pasado generó de cadenas, generó, digamos, y asuntos no resueltos. ¿Dónde se resuelve el pasado? El pasado se resuelve en el presente y en el futuro. O sea, digamos, es ahí, es en la transformación. Y yo creo que ese es un planteamiento muy de Gergen, o sea, digamos, y que creo que Cami lo entendió a fondo. Es como eso. Bueno, Muchísimas muchas gracias, doctor gracias. Fabio, y todos por Ujú. los Sí, aportes y la participación. No sé, Toyi, si quiere cerrar. sí, mi amor. Bueno, primero, Joa, muchas gracias. Creo que estás dirigiendo este seminario con un lujo impresionante. Estás poniéndonos la vara muy alta, pero me parece maravilloso porque creo que estamos comprendiendo, entendiendo y que esto, pues, este es el objetivo, ¿cierto? No importa cuántos somos, los 8 que estamos, maravilloso, porque creo que estamos entendiendo un montón y que eso nos va a permitir como comprender cuando le damos a Cami, como comprender, ah, mira, es esto, es por acá la cosa, eso me encanta. Quería hacer una propuesta, mi yo ahí es que la semana entrante nos cae en Semana Santa y creo que no es tan Ah, fácil sí. para todos y a mí personalmente sé que va a estar viajando y yo no me quiero perder ninguno de estos seminarios, entonces quisiera que nos diéramos vacaciones en Semana Santa que pudiéramos, si nos mandas eso sí, pues que vamos a preparar para cuando regresemos de Semana El Santa, o 7 sea, para tenemos el martes 7, para que el 7 martes de 7 abril. tengamos nuestra siguiente sesión. Nos mandas que debemos leer y vi en el chat que nos vas a mandar otro video espectacular, porque todo eso nos ayuda un montón. Y entonces haríamos la sesión el 7 de abril. ¿Te parece? ¿Les parece bien a todos eso? Sí, sí, por mí Sí, no hay 7 de problema. Listo. abril y yo creo que Bueno, estamos muy bien acá. Una cosa súper simple bien. que quiero decir, me encantó la intervención de Liliana, o sea, digamos, cómo Súper. empezar a leer desde el diseño esas aperturas que se Desde dan. el O sea, a mí arte. me pareció muy revelador lo que Liliana planteó ahora y creo que precisamente este tipo de cosas son lo que nos está moviendo y son las apropiaciones que nos está generando para la investigación y para lo que se está dando para el proyecto. O sea, a mí me encantó esa intervención. Gracias, Liliana. A Bueno, Muchas todos un gracias, doctor abracito. Fabio. Sí. bueno, entonces un abrazo gigante. Valeria, sigues invitada a estos seminarios todo el tiempo que quieras, espectacular. Y entonces nos veríamos el 7 de abril si nos mandas, Joa, para aprovechar en Semana Santa y estudiar y leer. Si nos Claro mandas que lo que sí. tenemos que seguir avanzando, si nos mandas el nuevo video que nos propones, porque eso nos ayuda. Un abrazo. Bueno, descansemos todos y Muchas gracias. Chao, muchas chao, gracias. abrazos. Bueno, Gracias, qué rico chao, seminario. Que chao. estén muy bien. Un Espectacular. Que abrazo. estén muy bien. Chao. Que Chao, descansen mucho. Gracias, chao. Hasta luego. chao.